Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se transforma una finca de 67 hectáreas en la que se ha cultivado tradicionalmente remolacha, cebollas y ajos en una plantación de pistacho ecológico? Francisco Carpintero, farmacéutico, quiso en 2018 recuperar la finca familiar ubicada en la villa de Don Fadrique, en Toledo, más que nada por un aspecto sentimental, y apostó por el pistacho. Este año va a recoger su primera producción y nos va a contar cuáles han sido las principales dificultades en estos 5 años, también los aciertos y cuándo confía en recuperar la inversión. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. Lo primero que tenía claro Francisco es que quería apostar por un manejo ecológico, por convencimiento. Tiene 3 variedades de pistacho: Kerman, Larnaca y Sirora. Los primeros pistachos los puso con planta injertada a yema dormida, después ya injertó en campo. Nos explicará por qué tomó esta decisión y también por qué deja cubierta inerte o cómo piensa comercializar sus pistachos. Francisco presentó su proyecto a Triodos Bank para conseguir la financiación. Por eso, en este podcast también vas a escuchar a Rubén Carrasco, el responsable de financiación de agricultura ecológica en esta entidad, que nos explicará cómo seleccionan los proyectos sostenibles que deciden apoyar y cómo miden esa sostenibilidad teniendo en cuenta factores como el agua, por ejemplo. Hablo primero con Francisco Carpintero para que nos cuente cómo es su plantación de pistachos, cómo empezó este proyecto. Esto empecé a plantar en 2018 una parte y en 2019 pues completé el resto, hasta 67 hectáreas. Lo tienes en ecológico, ¿verdad? Sí, en ecológico. Vamos, eso era innegociable, sinceramente. O sea, no tuve ninguna duda a la hora de decidirme por el tipo de agricultura. Creo que es la manera más respetuosa de relacionarse con la tierra, sinceramente. ¿Por qué decidiste por el pistacho? ¿Qué es lo que te llevó a optar por este fruto seco? Estaba buscando era un cultivo que fuese viable con las condiciones ahora mismo de la zona. Estamos hablando de La Mancha toledana. Bueno, pues una zona con escasez de recursos hídricos y una zona con un clima cada vez más extremo en cuanto a temperaturas y demás. Entonces, pues el pistacho, después de mirar las opciones que podía haber, pues me pareció el cultivo más adecuado. Me parecía que no estaba forzando la naturaleza a plantar pistacho allí. Posteriormente, pues leyendo un poco, vi que había llegado a ser allí un cultivo endémico en la zona de La Mancha, hace muchos años, evidentemente. Hace siglos, ¿no? Hace siglos, no años, sí. Siglos, efectivamente. Estamos recuperando cultivos que ya fueron en su momento. Esta finca de 67 hectáreas, anteriormente, ¿a qué cultivos? Entiendo que pertenecía a la familia. ¿A qué, Sí, qué cultivos se han tenido en esta superficie? siempre cultivos de regadío, siempre ha habido alfalfa, remolacha azucarera y últimamente, estos últimos años, cebolla, es lo que se cultivaba allí. Ya no directamente mi padre, pero tenía las tierras alquiladas a una persona y esa persona se dedicaba a la cebolla. En ese año 2018 decides asumir un poco las riendas de esa finca, ¿no? Entiendo, y por eso Sí, efectivamente. Pues cuéntanos cómo. un tema al principio más sentimental que otra cosa. O sea, ya era una cuestión de recuperar un poco las tierras de familia y, pues no sé, hacer algo con ellas. O sea, y de ahí surgió ya el empezar a investigar un poco, pues qué cultivos eran más viables, rentables, por supuesto, porque también es la idea, sacarle una rentabilidad a la tierra. Eres farmacéutico. ¿Cómo la decisión de un farmacéutico involucrarse en la agricultura y en un proyecto como este? Bueno, pues la verdad es que cuando pasaba por allí y las veía, pues no sé, tenía la sensación de que esas tierras ya se estaban maltratando, sinceramente. Tenía la posibilidad de recuperarlas, pues de hacer algo con ellas, que tampoco me tenía que llevar al límite, y al final sí me han llevado. De lo que te dicen y lo que tú planeas a lo que sale al final, pues la variación siempre
importante. Pero bueno, estoy contento en general. Quiero decir que es algo que me hacía bastante ilusión y me sigue haciendo y bueno, estoy contento. El esfuerzo va a ser ahora, está siendo importantísimo, que no quería que me quitara el sueño estas cosas. Pero algo sí que te lo ha quitado. Y al final sí, me lo ha quitado, me lo sigue quitando y así será durante un tiempo hasta que esto por lo menos ya empiece a producir seriamente y bueno, y veas un poco el retorno. Entiendo que lo tienes en regadío. Está en regadío, sí. ¿Cómo está siendo hasta ahora el manejo del cultivo? ¿Qué tal se encuentra? ¿Qué tal lo lleváis? Supongo que todavía no está en producción, pero puede estarlo pronto, no lo sé. Sí, este año. Este año no todos los árboles, porque no están en el mismo punto todos, como es lógico, pero vamos, la mayoría este año por lo menos empezarán a dar la muestra ya, que no son cosechas normales todavía, pero bueno, por lo menos ya enseñarán algo. Yo calculo que entre 100 y 150 kilos por hectárea, que no es mucho, pero bueno, por ahí hay que empezar. Es el primer paso. Importantísimo, además, después de 5 años. Todo esto, pues, muchísimo gasto, por supuesto. O sea, y luego es complejo llevar los árboles a producción. Es la parte más compleja, yo creo, porque luego es un árbol bastante rústico que no tiene demasiados problemas en cuanto a plagas, ni es un árbol exquisito en cuanto a suelo, ni nada de eso. O sea que creo que lo complicado, lo más complicado es un poco el cuidado del día a día, que el árbol salga recto, que pues eso, van dando tirones, tienes que ir acompañándole, entutorándolo, poniendo gomas, y eso se hace a pie y uno a uno. No es una cuestión muy mecanizada, desgraciadamente, todavía. Vamos, ni todavía ni nunca lo será. Sí, al menos en esta fase inicial, ¿no? Eso es. Luego ya sí se convierte también en un cultivo que es bastante mecanizado, por no decir 100% mecanizado, o sea, que también es importante. Un momento, antes de seguir con la entrevista te cuento una cosa. Si estás escuchando este podcast, probablemente tengas interés en el cultivo del pistacho. Si es así, te recomiendo que te pases por pistachopro.es. Es un boletín de noticias que publicamos cada 15 días con la actualidad del sector y con interesantes apuntes técnicos sobre el manejo del cultivo o la situación del mercado. Lo puedes recibir por correo electrónico y por WhatsApp, como quieras, y es gratuito. Lo dicho, pásate por pistachopro.es y échale un vistazo. Ahora sí, continuamos con la conversación con Francisco. Francisco, cuéntanos un poco más en profundidad sobre tu plantación. ¿Por qué variedad has apostado o si tienes varias, un poco qué portainjertos, cómo has diseñado la finca, porque también es un debate habitual entre los productores, el marco de plantación, por ejemplo. Todas estas decisiones, ¿cómo las has ido tomando? Pues vamos a ver, variedades tengo tres. Tengo tres variedades. El primer año, o sea, en 2018, todo lo primero que planté fue Kerman, que digamos que es la variedad para snack más por excelencia. Bueno, pues la más usada, desde luego. Y al año siguiente puse parte de lo que quedaba es la Arnaca y parte Sirora, que es otra variedad. Todo sobre el mismo portainjerto, UCB1. Todo esto porque en las tierras donde estaban han sido tierras de regadío y, bueno, para evitar problemas con hongos y demás, pues me decidí por poner ese portainjerto. Los del primer año, los pistachos Kerman que puse el primer año venían injertados de vivero. O sea, lo planté con el injerto con la yema dormida. Es decir, que todavía simplemente estaban injertados, pero todavía no sabía si iban a salir o no iban a salir hasta primavera. Esto se plantó entre noviembre y diciembre. Y los del siguiente año puse portainjerto y luego hice el injerto en tierra. Y me pareció bastante más interesante esta manera de hacerlo que la primera. Económicamente es más económica. Y luego, en cuanto a aprendimiento y demás, pues sinceramente, por mi experiencia, desde luego, también ha resultado mejor. Aquí también suele ser un motivo de debate entre los productores si poner la planta injertada o injertar en campo.
Has tenido una buena experiencia con el injerto en campo por un porcentaje alto de prendimiento. Uh-huh. Ahí contribuye, entiendo, el mimo que le hayas podido dar al árbol, ¿no? Entiendo que son árboles que están mimados y que por tanto tienen buenas condiciones, ¿no? Para hacer ese prendimiento. Exactamente. Ahora mismo son árboles que están teniendo todas las atenciones posibles. Eso no hay ninguna duda. Yo creo que compensa. Por el tema de precio, compensa hacer el injerto en tierra. Aparte que el árbol, el primer año, una vez que lo plantas, lo primero que hace es desarrollar toda la parte radicular. Es decir, que toda la zona aérea prácticamente no se mueve en el primer año. Entonces, si yo compro un árbol que tiene el pistacho ya prendido, es decir, que yo ya veo 30 centímetros o 40 centímetros de pistacho, pues probablemente cuando lo plante ese año no voy a ver nada en la parte aérea. Y lo mismo va a pasar si planto solo el portainjerto. Toda la zona radicular es lo primero que se desarrolla. Ese injerto lo hago en verano y probablemente al año siguiente te diría que prácticamente van a estar a la par. El que se compre con el pistacho injertado y el que se ha injertado en tierra. O sea, ha pasado un año. Ahí en ese cálculo tuyo también es verdad que siempre y cuando prenda el injerto. Si falla, ya no salen esas cuentas, ¿no? Digamos. Eso es verdad, pero en tierra hay un prendimiento que yo te diría por encima del 90% sin ningún problema. Uh-huh. Es decir, que hay un portainjerto que se ha adaptado a la tierra donde va a desarrollarse durante esos meses y luego cuando recibe el injerto, pues probablemente lo críe sin ningún problema, ¿no? Lo haga aprender sin ningún problema. Siempre también tiene que haber un profesional allí que haga el injerto como debe ser. Siempre que se inician cultivos de este tipo, que se ponen en marcha proyectos en el cultivo del pistacho, pues los primeros años también se cometen errores. Habitualmente se cometen fallos o cosas que se ven al año siguiente, ves que se podían haber hecho mejor o de otra forma, ¿no? Sí. Y seguro que a lo mejor pues gente que pueda estar escuchando este podcast y que esté interesado en este cultivo, pues a lo mejor conviene hacerles algún comentario al respecto de, bueno, pues errores que se pueden cometer al principio y que desde tu experiencia, ¿cuál ha podido ser, no? Pues mira, desde mi experiencia, el principal que no hubiera hecho, lo hice y no lo hubiera hecho porque sé cómo fue, es el que te acabo de comentar. O sea, haber puesto el primer año árboles con yema dormida. O sea, eso lo hubiese evitado. A toro pasado lo hubiese evitado y lo hubiese hecho todo injertando en tierra, o sea, plantando portainjerto y luego haciendo el injerto 6-8 meses después en campo, sin duda. Y luego ya a partir de ahí, pues diferentes materiales que a lo mejor hay gente que hemos utilizado y que no sirven. Tipo, me refiero sobre todo a los tutores donde tienes que entutorar el árbol para que salga recto. Los he visto de 1000 materiales y hay algunos que no sirven. Y lo mismo, o sea, a lo mejor en vivero es lo que tienen y te dicen, sí, esto va perfecto, pero no funciona. O tipo madera o tipo bambú, que a lo mejor te aguanta 2 años, te aguanta 3 años en condiciones, pero a partir de ahí pues se deterioran rapidísimo y resulta que a lo mejor necesitas 5 años de entutorado o 6 años de entutorado y tienes que cambiar todos, o sea, cambiar todos los tutores con lo que eso conlleva. O sea, que incluso hay veces que necesitas hasta una maquinita para sacarlo, o sea, o algo que haga palanca. O sea, mucho trabajo, mucho esfuerzo y por no haber elegido, por la falta de experiencia, sinceramente. Hasta que otra persona te dice, oye, mira, yo he utilizado esto, no lo hagas. Pues eso, por ejemplo, es otra cosa que yo recomendaría a la gente que lo mirara bien, que se fuese a por un tutor metálico, hierro galvanizado, un tubo hueco de hierro galvanizado, una cosa así, que te va a aguantar eternamente y probablemente cuando lo quites incluso lo puedes revender de segunda mano porque te va a estar tal cual. No hemos comentado, por ejemplo, el aspecto del marco de plantación, cuál has utilizado y relacionado. No sé si has optado por la cubierta vegetal, que es un aspecto que está ahora encima de la mesa con la nueva PAC, esa opción de poder poner cubierta vegetal en el cultivo leñoso. Marco de plantación y cubierta vegetal, ¿cómo lo tienes? Utilicé un marco amplio desde el punto de vista que quería que el cultivo fuese ecológico. Yo creo que hay marcos que son incompatibles, sinceramente. Yo tengo 7x6.
7x6 porque tenía algo de, o sea, porque tenía agua, quiero decir, para poder regar. Si no hubiese tenido agua, hubiese sido más amplio, desde luego, mínimo 7,7, sin ninguna duda. Por ahí he visto gente que tiene cultivos que dicen ecológico e intensivo. Ya. Y yo creo que esas palabras no casan. O sea, si Vale, eres te intensivo entiendo. no puedes ser ecológico. Y yo creo que un marco pues por debajo de 6 metros, prácticamente te diría que se considera intensivo. Eso es complicado llevar un cultivo. Cuando tú ves los árboles recién puestos, pues se te queda un poco cara de he desperdiciado mucha tierra. Pues claro, ves un palito con hojitas. Pero claro, cuando ves árboles adultos, los míos no lo son todavía, vamos, lo del tema del marco también me parece un tema crítico. O sea, hacer una buena elección. Hacer una buena elección, dependiendo primero del manejo que vayas a hacer, si va a ser convencional o va a ser ecológico, pero luego para muchas otras cosas. O sea, a la hora de recolectar, o sea, todo se complica bastante. Y luego el tema de ventilación de la planta. Cuando son adultos, yo con el marco que tengo, que es un marco amplio, pues probablemente las copas llegarán casi a tocarse. O sea, en la parte de los 6 metros, pues es posible que lleguen prácticamente a tocarse. Entonces, pues todo eso puede tener problemas, pues a la hora, ya te digo, de ventilarse, luego problemas de hongos, pues mil cosas que no deberían pasar y que las estamos forzando, claro, artificialmente al elegir un marco muy estrecho. Pero bueno, ese es otro problema, que a lo mejor uno no tiene experiencia, pero pues el viverista también te recomienda, pues en vez de 230 árboles, mete 300, mirando un poco más por su interés que por el del agricultor. Pero esto es así. Eso es importante también pues que uno se informe bien y que mire bien y que tenga clarísimo cómo quiere llevar el cultivo. A la hora de recolectar con un paraguas, pues un marco estrecho lo dificulta bastante, que ya simplemente por eso merece la pena pensarlo bien. Y luego en cuanto al tema de cubierta vegetal, yo he optado por una cubierta inerte con el tema de los nuevos ecoesquemas de la PAC y demás. ¿Cómo es esa cubierta inerte? Esa cubierta inerte es picar todos los restos de poda de los árboles. Los restos de poda los dejas en la calle y luego pasas una picadora que lo deja troceado en trocitos pequeños y al final eso se incluye en la tierra. Te sirve un poco de abono, no es que sea un abono muy rico, pero ahí está. Y es parte de los árboles, o sea que no estás trayendo nada de otro sitio. Ahora te encuentras en una poda de formación. ¿Qué tal está resultando esa poda? ¿Cómo de compleja crees que es? ¿También es un momento en el que se cometen fallos? Pues también es un momento en el que se cometen fallos, pues porque allí no había ninguna tradición sobre este cultivo. O sea, y es lo mismo que nos está pasando a todos, que todos estamos siendo, digamos, pioneros. Hay ayudas, quiero decir, hay mucha gente que pone tutoriales y demás, donde uno puede orientarse y bueno, pues la verdad que hay que pensarlo un poco. O sea, no es ponerte allí con la tijera y empezar a cortar, sino que hay que saber, cada variedad requiere unas cosas, Kerman crece hacia arriba, Sirora, por ejemplo, tiene tendencia a las ramas a ir hacia abajo, entonces la poda tiene que ser completamente diferente. Pero bueno, en general, bien, contento. En general, creo que las cosas se están haciendo bastante bien. Este año ya tenemos muchos árboles con la poda de segundo año. O sea, y otra parte, la parte del 18, ha sido la poda de formación y la verdad que estoy bastante satisfecho con el resultado. También lo mismo digo, hay gente que son profesionales de esto ya y bueno, pues la verdad que merece la pena apostar por ellos. Francisco, has mencionado al principio, bueno, pues que este año ya podrás recoger tus primeros pistachos y viendo un poco, adelantándonos un poco a ese futuro, ¿cómo vas a gestionar un poco lo que es la cosecha, la venta del producto? ¿Cómo te planteas toda esa fase, ¿no? Esa fase ya final de la cosecha, si entregarás tu producción a una planta procesadora o a través de alguna cooperativa, o te planteas incluso transformar tú el producto. ¿Cómo te planteas toda esa fase? Pues esto ha ido cambiando casi cada año, porque es un tema, bueno, porque desde luego siempre nos ha preocupado y la idea primera fue que íbamos a procesar nosotros, nuestra propia producción,
Pero todo eso ha ido cambiando y la última decisión ha sido asociarnos con una persona que tiene una planta de procesado funcionando. No es una cooperativa tal cual, pero no sé cómo decirte, sería como si fueses un socio productor. Entonces utilizas sus instalaciones, quiero decir, tú vas a pagar los trabajos de procesado que lleve el producto y vas a vender como se venda todo el producto que tiene la planta de procesado. Es decir, que él nos va a llevar hasta el final. No nos está comprando el producto, sino que nosotros pagamos los trabajos de procesado y nosotros vamos hasta donde llegue el producto. Es decir, que si se decide entre no sé, somos unos 9, 10 personas las que estamos nada más con él, y eso, una comercialización conjunta, es decir, que yo no vendo mi producto a una persona que luego ya él lo procesa y ya pues él decide exactamente lo que hace o no hace. Vale, sino llegar hasta el comprador final. Eso es. Hasta donde llegue, hasta donde quiera llegar él, bueno, tenemos incluso libertad. Es decir, que si alguien tuviese una propuesta de compra interesante, se puede estudiar para todos. O sea, no lo va a hacer esta persona solo que tiene la planta de procesado, sino que, bueno, que si uno por lo que sea, pues eso, surge alguna posibilidad y pues todo se puede estudiar y todo se puede hablar. Porque me decías que la venta directa sí que ha podido rondarte por la cabeza, pero ahora mismo no te lo planteas, ¿no? No, ahora mismo no. Francisco, sí que me gustaría plantearte ya algunos aspectos económicos, ¿no? Porque poner en marcha una finca de 67 hectáreas de pistacho, pues requiere una inversión importante, ¿no? Sí, muy importante. ¿Cómo lo has afrontado? Cuando empecé, pues gracias a un préstamo que me concedió Triodos Bank, y posteriormente con recursos propios. Porque, bueno, pues esas cosas, pues otra cosa fruto de la inexperiencia, pues que las cuentas no cuadran nunca exactamente como las que uno ha previsto inicialmente, y lo que te cuentan y en cuanto a gastos y demás, pues no tienen nada que ver luego con la realidad. ¿La inversión que has necesitado ha sido mayor de lo que tenías previsto? Sí, bastante mayor porque ya te digo que todos los gastos que te dicen y que tú puedes calcular y una hoja de cálculo te lo aguanta todo, pero luego la realidad es tozuda y no tiene nada que ver, es todo bastante más caro y todo sale perfecto. Bueno, no sé, pues cuando te hacen las previsiones, pues mira, tú plantas y a los 5 años está todo, pero claro, hay árboles que están, hay árboles que todavía no, hay árboles que has tenido que injertar un año, al año siguiente otra vez, y bueno, pues esas cosas no están en el mismo punto, pues hasta que se homogeneiza un poco toda la plantación, pues lleva más trabajo de lo que te cuentan, desde luego. ¿Qué periodo de amortización te planteas ahora para el proyecto? Una vez que, bueno, ya han transcurrido 5 años, ya vas viendo las cosas más reales, ¿no? Con árboles que ya sí que están para entrar en producción, otros que lo estarán. Pues hombre, yo creo que periodo de amortización, si tengo en cuenta toda la inversión, evidentemente, yo te diría que mínimo 8 o 9 años, porque también ha habido variación de precios del producto. Desde que yo empecé hasta ahora, pues los precios se han moderado bastante, bueno, pues esas cosas. ¿Pero 8 o 9 años a partir de ahora o desde...? No, desde el 18, sí. O sea, te estoy hablando que para 2027, una cosa así, pues yo creo que podría pensar que... recuperar lo invertido. Eso es, que podría haber recuperado la inversión. La financiación de un proyecto agrícola es uno de esos aspectos difíciles que conviene tener muy en cuenta. Francisco recurrió a la ayuda de Triodos Bank. Ahora vas a escuchar a Rubén Carrasco, que es el responsable de financiación de agricultura ecológica en esta entidad, donde deciden si financian una inversión agrícola en función de si es sostenible. La peculiaridad que tenemos es que exclusivamente financiamos agricultura sostenible. Entendemos la sostenibilidad como una agricultura orientada a la agricultura ecológica, agricultura regenerativa, biodinámica. Y en ese sentido, lo primero que valoramos al iniciar una relación con algún cliente es si su actividad cumple con estos requisitos o si va a transicionar hacia este tipo de agricultura más sostenible. Esa sería la primera cualidad que tenemos en cuenta. Con Francisco, en este caso,
bueno, es una persona muy concienciada también medioambientalmente, por eso contactó con nosotros y tuvimos el gusto de colaborar a la hora de financiar la inversión inicial en el pistacho. Un poco explícanos, Rubén, qué criterios deben cumplir los agricultores para optar a la financiación de vuestro banco o dicho de otra forma, ¿cómo seleccionáis vosotros los proyectos en los que sí decidís participar? Pues ya digo, la idea inicial fundamental es que el proyecto sea sostenible medioambientalmente. Eso significa que nosotros fundamentalmente estamos trabajando con agricultura ecológica o bien la conversión hacia ecológico del producto. Cuando hablo de agricultura también hablamos de ganadería. Ese es el aspecto principal y diferenciador respecto a otras entidades, porque nosotros exclusivamente financiamos la sostenibilidad. Un ejemplo clásico que ahora mismo está muy en boga, desgraciadamente, son pues las macrogranjas que en Estados Unidos están haciendo mucho daño a nivel medioambiental. Ese tipo de operaciones nosotros no las financiamos. O agricultura basada en una utilización de agroquímicos intensiva, ¿no? Esa sería la primera cuestión. En cuanto al perfil de cliente, pues ya estaríamos hablando de que los datos financieros y el plan de negocio sea un plan de negocio pues que sea de alguna manera sostenible ya a nivel financiero, como cualquier otra entidad bancaria en este caso. Buscamos unos perfiles de empresarias que tengan formación acreditada y que tengan muy claro que su plan de negocio es viable. Aquí también la diferenciación que tenemos es que nosotros en Tíos Bank estamos trabajando desde hace 40 años en agricultura ecológica, en España 20 años ya. Eso significa, imagínate, hace 20 años aquí en España que quien hablaba de agricultura ecológica parecía algo de frikis, ¿no? Ahora mismo está muy en el momento oportuno, que afortunadamente es así. Me interesa conocer, Rubén, cómo medís la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? ¿Qué aspectos debe cumplir? Porque se puede medir de muchas formas. Sí, es más, justamente en ese tema estamos trabajando ahora para tener unas mediciones más concretas en cuanto al consumo de agua, que es una cuestión fundamental en estos momentos y a futuro. Igual que en cuanto a la biodiversidad en tierra. Pero una de las mediciones claves que hasta ahora hemos seguido haciendo y seguimos manteniendo es que esté certificado en agricultura ecológica o bien cumpla con esos requisitos de la certificación ecológica, en este caso el Reglamento Europeo, ¿no?, del 2018. En cuanto a certificaciones también, pues aceptamos otro tipo de certificaciones que van un poco más allá, ¿no?, como puede ser la certificación en agricultura biodinámica o la que ahora está también engendrándose, que es la certificación en agricultura regenerativa. ¿Y hay algún tipo de cultivo que os resulte más atractivo? Hoy estamos hablando del pistacho. No sé si los cultivos leñosos pueden resultaros más atractivos o abarcáis cualquier tipo de cultivo y cualquier tipo de ganadería, siempre y cuando cumpla los criterios de los que estamos hablando. Bueno, pues los términos de sostenibilidad es que son muy amplios, como bien sabes, y en ese sentido entendemos que los cultivos prioritarios deben ser los autóctonos. Cultivos como pueden ser los leñosos, que comentabas, la vid, el olivo, los autóctonos de cada zona de España. Son más resilientes a los efectos del cambio climático, que el consumo de agua sea menor. En principio, uno de los casos particulares que no consideraríamos en estos momentos muy sostenible es la introducción de cultivos pues tropicales, ¿no?, que se está poniendo también de moda en España y que requieren un consumo de agua y unas peculiaridades que en principio no están adaptadas a la situación climática española. Ya digo, nuestro core business ahora, por así decirlo, en el sector es tener muy en cuenta los consumos de agua. De forma práctica, cuando un agricultor o un ganadero decide pues poder presentaros un proyecto, ¿vosotros trabajáis con él a la hora de elaborar un poco el plan de negocio, a calcular los números, la viabilidad del proyecto? El acercamiento tiene que ser con unos números, un plan de negocio establecido por el cliente,
para que nosotros sepamos valorar si existe esa formación previa y ese conocimiento del negocio. Es verdad que nosotros también tenemos contacto con diferentes partners, asociaciones, y podemos aconsejar consultorías o organizaciones que puedan ayudarles en ese plan de negocio inicial. Pero como tal, nosotros no lo realizamos. La idea es validarlo con ellos y ver realmente hasta qué punto son conocedores de su negocio. En otro aspecto, ya no del plan de negocio, sino en cuanto a los manejos agroecológicos, contamos con asesores que pueden también facilitar las cosas si este agricultor o agricultora quiere transitar hacia esos modelos más sostenibles ecológicos. Tenemos asesores a nivel técnico. ¿Qué peso puede tener el sector agrario dentro de las inversiones, ¿no?, que lleváis a cabo? Sí, del total de la cartera de nuestra entidad en España, bueno, nosotros somos una entidad holandesa, estamos ubicados en 6 países en Europa. Dentro de toda la cartera, el peso de la agricultura aproximadamente estaría en el torno al 10%. Entendida la agricultura como el sector primario y también el sector de la distribución, agricultura, ganadería y distribución. Eres responsable de financiación de agricultura ecológica en Triodos Bank. Bueno, en el tiempo que llevas al frente de esta responsabilidad, ¿cómo has visto evolucionar el sector agrario en general y el sector agrario ecológico en particular? Hombre, la evolución ha sido espectacular en cuanto al nivel de profesionalidad, porque muchas veces parece que el sector agrícola carece de esto. Todo lo contrario. España, además, es punta de lanza a nivel mundial. Estamos hablando en procesos tanto técnicos como en tecnología. Sigue siendo un problema la cuestión de las segundas generaciones y terceras generaciones, la evolución de la edad media de los profesionales, pues bueno, es bastante peligroso porque entendemos que faltan ayudas, faltan apoyos para que el sector realmente evolucione positivamente. Y creo que este sector tendría que tener más apoyo. Y también en ese sentido, desde Triodos Bank intentamos fomentar esa idea. Reducción de tasas impositivas, mayor subvención a quien hace una labor saludable para el planeta, saludable para la alimentación. Hay muchos retos aún que acometer, pero ha habido una evolución tremendamente positiva en los últimos años. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y nuevas historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.